cuán seria es su búsqueda de Dios. Porque a veces puede ser simplemente una sana intención, pero una búsqueda, una real y profunda búsqueda de Dios es lo que puede marcar la diferencia entre tu vida y la de los demás. Yo en esta mañana les quiero hablar acerca de la necesidad primaria, diga conmigo, necesidad primaria de todo ser vivo. ¿Cuántos seres vivos tengo acá? ¿Verdad? Aunque algunos lo dudo, pero ¿cuántos seres vivos tengo acá? Todos. Usted tiene una necesidad primaria, una necesidad fundamental. Y en esta mañana le quiero hablar de eso. Antes de comenzar en el tema, porque voy a utilizar el libro de Deuteronomio, usted tiene que saber algo. De todos los libros que escribió Moisés, usted sabe que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. De todos los libros que escribió Moisés, indiscutiblemente el más profundo es el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque Moisés está narrando una historia que ya vivió y lo va a narrar desde la experiencia vivida. En Éxodo, en Levítico, en Número, él relató lo que estaba pasando y hasta no tuvo tiempo de asimilarlo. Es como que fue escribiendo las cosas que estaba viviendo, las cosas que estaba viendo o lo que estaba experimentando, pero no tuvo el tiempo para el análisis. El libro de Deuteronomio, en cambio, es la última recomendación de Moisés para todo el pueblo. Lo va a escribir casi en la soledad, sabiendo que es el último libro y sabiendo que él no entra a la tierra. Quiere decir que el análisis, la narración de los acontecimientos que Moisés va a escribir en Deuteronomio es totalmente diferente al que usted puede leer cuando ese mismo relato se escribió en Éxodo. ¿Por qué? Porque acá Moisés se va a tomar el tiempo de asimilar lo que pasó, de sacar en conclusión lo que pasó y de alguna manera interpretar lo que pasó. De hecho, que toda la experiencia de Moisés, los 80 años de preparación, 40 en el desierto y 40 pastoreando, son volcados en el libro de Deuteronomio. Cuando usted abre el libro de Deuteronomio, no está frente a un libro más, está frente al libro de la experiencia, de la sabiduría de un líder que está escribiendo la última recomendación y que le dicen: tengan cuidado con esto, porque esto nos pasó por esto y acá nos pasó por lo otro, y arroja luz, revelaciones, cosas que en los otros libros no está. Indiscutiblemente, si usted me hubiera preguntado el 26 de febrero de 1992 qué estaba haciendo en ese momento, yo le estaría contando con toda una enorme expectativa que me estaba casando. Yo me casé el 26 de febrero de 1992 y por iglesia el 29. ¿Verdad? Me ahorré unos cuantos regalos porque me casé en bisiesto. Ahora, si usted me pregunta hoy a mí, ¿qué hice el 26 de febrero de 1992? Vendrían a mi memoria los 27 años de casado, las experiencias vividas con esa mujer, y te podría decir que estaba frente al acontecimiento más extraordinario de mi vida. Y capaz que en ese momento no lo hubiera dicho de esa manera. Moisés está frente a un acontecimiento y va a darnos un dato que es de oro. Diga conmigo, de oro. En Deuteronomio, entonces, en el capítulo 7, repitiéndoles la ley, Moisés le dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y ¿qué dice ahí? Dígalo más fuerte. Fíjese, por favor, subraya esa palabra. Y te amará. Te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, hasta las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Y le dice: bendito serás más que todos los pueblos. ¿Cuántos dicen amén?
Otra traducción, cuando lee este versículo, una traducción que les recomiendo que puedan leer, la Nueva Traducción Textual, es una de las mejores por muchos contextos, le dice en esta traducción: te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos, hará fértil tu tierra y a tus animales, tendrán numerosas cosechas de granos, vinos nuevos, aceite de oliva y también grandes manadas de ganado, ovejas y cabras, será la nación más bendecida de toda la tierra. ¿A cuánto le gustaría ser la gente más bendecida de toda la tierra? Sin embargo, la Latinoamericana 95, cuando lee este versículo, dice: serás favorecida más que todos los pueblos de la tierra. Amén. Qué raro que sonó para Israel la palabra te amará. Porque todo ser vivo tiene una necesidad primaria, que es ser amado y apreciado por alguien. Hasta los animales y las mismas plantas tienen esta necesidad. De hecho, que lo que más sufrimos y lo que más trauma genera en una persona es el desprecio, el rechazo y el odio de los demás. Todo ser vivo tiene esta necesidad. Tiene la necesidad básica de ser amado. Yo tengo mi perrita que no se cansa que yo la acaricie. Ella tiene la necesidad de que a las 5 de la mañana, todas las mañanas, cuando me levanto a las 5 de la mañana, ella viene corriendo o sube por la escalera o se mete, está en el pasillo y se mete al vestidor, y mientras yo me estoy poniendo los zapatos, si no la acaricia, me hace un problema que despierta a la familia. Los animales tienen esta necesidad, tienen la necesidad primaria de ser amados. David tenía un perro que yo detestaba por lo grande y bruto que era. Y ese perro lo único que hacía cada vez que yo entraba, me apremiaba para que lo acaricie. Hasta las plantas. Yo cuando me mudé, yo le voy a contar algo que a usted por ahí le llama la atención, pero hasta las plantas sienten estos. Yo cuando me mudé a mi casa por primera vez, un departamentito que teníamos, el sol me pegaba de plano, entonces me fui al vivero a comprarme 2 árboles, y cuando fui al vivero a comprarme los árboles, me fui a Lobos a comprar esos árboles, y entonces le dije: ¿no tenés uno más grande? Me dice: no, es todo lo que hay. Me dieron un palo finito, hermano, que yo dije: bueno, pero hasta que esto crezca. Y entonces el hombre que me lo vendió me dijo: hablale y va a crecer rápido. Y entonces yo agarré y planté esos 2 árboles. O sea, lo único que me falta es escribir un libro, porque hice todas, ¿verdad? Planté los árboles y usted me tenía que ver a mí. Me acercaba al árbol, lo agarraba y decía: te bendigo. Qué lindo que estás, qué fuerte vas a crecer. Aunque a usted no le parezca y quizás no me cree, el árbol empezó a dar fruto. Porque todo ser vivo tiene una necesidad primaria. Lo que más daño nos hace es el desprecio, el rechazo y el odio de los demás. Los traumas que generan el ser rechazado. No hay dolor más grande que la persona que es sometida a ese castigo, el rechazo, el desprecio, el maltrato. De hecho, que el maltrato es una de las cosas que más genera rasgo en una persona. Usted cuando ve una persona, usted se da cuenta cuando esa persona está siendo maltratada o está siendo despreciada. Porque todo ser humano tiene la necesidad primaria de ser amado. Israel no entendía este concepto. Israel no podía entender lo que significaba ser amado por alguien, porque 400 años de esclavitud hicieron demasiado daño en Israel para que se sientan o para que sientan lo que significaba ser amados y apreciados y respetados por alguien. Sonó muy raro las palabras que Moisés estaba diciendo, ya que lo único que abundaba en ellos era ¿qué cosa? Dígamelo usted, el resentimiento. Cuando sos lastimado, cuando sos maltratado, lo único que abunda en tu vida es el resentimiento. Muy livianamente nosotros decimos: déjalo, es un resentido. Pero usted no tiene noción de lo que eso significa. Yo quiero que usted abra su Biblia en Éxodo capítulo 1, por favor. Éxodo capítulo 1. Israel va a vivir 5 experiencias
que nunca estuvo en el plan de Dios. Diga conmigo 5 experiencias que no son de Dios. Dígalo más fuerte, 5 experiencias que no son de Dios. No me importa dónde te educaron, no me importa quiénes te educaron, no me importa quiénes te enseñaron, ni qué Biblia utilizaron. Si estas 5 cosas están en esa experiencia, seguramente no tiene nada que ver con Dios. Que estoy bravo, ¿verdad? Éxodo capítulo 1, mire lo que va a decir en el versículo 13, que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel ¿con qué cosa? Dígamelo usted. La primera experiencia, dureza. Israel vivió la dureza de la mano opresora, dureza, el rigor, el maltrato. Hay un dicho que dice que lo cortés no quita lo valiente. No necesitas ser un ogro para ganarte el respeto de tu esposa. Es más, si sos un ogro y pensás que de esa manera mereces el respeto de tu esposa, no entendiste nada, porque la Biblia dice que a esa mujer hay que tratarlo como un vaso frágil. Y las mujeres dicen amén. Tendrían que generar el club fan, porque las defiendo siempre. Pero hay gente que cree que las cosas se arreglan a las piñas, a las trompadas y a las imposiciones. Dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron. La segunda experiencia, amargura. Y amargaron su vida. Dios nunca quiso amargarte la vida. Dios no le amarga la vida a nadie. Ni siquiera en el servicio a Dios. En el servicio a Dios no es esa carga insostenible que acá estoy. No, no es así. Yo estoy feliz de servir a Dios. Dios no le amarga la vida a nadie. Sin embargo, los egipcios dice que le amargaron su vida con dura servidumbre. La tercera expresión es servidumbre. Aprendieron lo que era ser esclavo, a los cuales dice que lo obligaron con rigor. O sea que ellos experimentaron esta experiencia, dureza, amargura, servidumbre, obligación y rigor. Durante 400 años esta fue la experiencia de Israel. ¿Usted cree cómo se sentían? Es como el chico que de tanto castigarlo, cuando usted se acerca para acariciarlo, se esconde. Yo no sé si a usted le pasó, porque estamos tan acostumbrados al golpe. Es como el hombre que golpea a la mujer. Después le pide perdón, pero ya golpeó. Y ese golpe genera una marca. Es el chico que no está acostumbrado a la caricia. Y con la misma mano que le pega lo quiere acariciar, y cuando lo quiere acariciar se sorprende. Aunque a usted le parezca mentira, hay gente que nunca vivió otra experiencia más que esta. La experiencia de la vida es una experiencia dura, amarga, es un esclavo, está obligado, no puede expresarse, no puede ser libre porque siente el rigor del que lo sometió. Hace unos cuantos años atrás, un amigo me pidió que vaya a orar por un miembro de la familia que se estaba muriendo de cáncer. Realmente la experiencia me noqueó. Ir a orar por enfermos es una cosa, ir a orar por un enfermo terminal es terrible. Este hombre había tenido cáncer en la garganta, por lo cual lo habían vaciado por completo y tenía simplemente una traqueotomía aquí, porque era el único lugar que se podía comunicar conmigo o con cualquiera. Cuando él se forzaba a hablar, obviamente, como él no podía controlar esa faringe, prácticamente te escupía. Entonces ya nadie quería ir a verlo, nadie se quería acercar. Entonces yo una tarde, me acuerdo que yo iba a dar el seminario a Marcos Paz, y entonces antes de irme al seminario me agarraba y me iba a verlo. Y entonces cuando llegué vi a un hombre destrozado por la vida y destrozado por la enfermedad. Vi un hombre lleno de experiencias amargas, la vida no le fue fácil. Nunca sintió el cariño de un padre, nunca sintió el abrazo de un hermano. Y entonces cuando lo veo ahí sentado en la cama, yo iba a aplicarle el manualcito. ¿Qué te dice el manualcito? Decirle que se arrepienta, que vuelva al Señor y por ahí Dios lo sane, ¿verdad? Aplicarle el manualcito. El manualcito es la oración de compromiso. Señor, te pido que sufra lo menos posible. Sin embargo, cuando entré a esa pieza me di cuenta que ni la esposa quería estar con él.
Y yo le voy a decir algo, lo único que se quería en esa casa era que el hombre se vaya lo más rápido posible. Cuando cerré la puerta y lo miré arriba de la cama, el Espíritu Santo me dijo, abrázalo. ¿Cómo se hace, hermanos? El cuadro era terrible. ¿Y sabe lo que hice yo? Me tiré arriba de la cama y lo abracé. No me importó, yo estaba bien vestido, no me importó que él me baboseara todo. Y de golpe yo veo, cuando estoy así abrazándolo, que ese hombre empieza a llorar. Y empieza a llorar y no podía hablar, y empieza a llorar, y empieza a llorar, y empieza a llorar. Y entonces yo, cuando logro despegarme de él, yo simplemente le dije que no lo conocía demasiado, pero que Dios me pidió que lo abrace y que de alguna manera yo quería que él sienta el abrazo de Dios. Y ese hombre, como pudo, entre lágrimas me dijo, a mí nunca nadie me había abrazado con tanto amor. Es muy difícil, cuando se vive una experiencia tan amarga, pensar de que alguien te pueda amar. Castigamos a Israel por su experiencia, pero vaya a decirle a ese puñado de hombres, de mujeres que fueron maltratados, que fueron sometidos, que vivieron la vida de una manera tan amarga, una servidumbre tan cruel, que cree que ellos vivieron en Egipto. Y de repente Moisés, cuando lo despide, le dice, miren que si ustedes guardan los mandatos de Dios, el Señor Jehová, vuestro Dios, los amará. Sonó raro, porque lo único que ellos vivían era el resentimiento. ¿Sabe usted lo que es el resentimiento? Dicen los que saben que el resentimiento es el sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daños sufridos, y que se manifiesta en palabras o en actos, ¿qué cosa? Hostiles. También dicen los que saben que el resentimiento es el rencor, la desazón, el dolor interno que agobia y genera molestia. ¿Qué dice ahí? Continua. Mi mamá siempre decía que yo era rencoroso, ¿no es cierto, mamá? Pero cuando guardas rencor y cuando ves una persona que es rencorosa, es una persona que solamente de acordarse de las cosas se está mordiendo los dientes. Yo lo escuchaba a un paisano que le decía a la mujer, casate, si cuando viniste a esta casa ni... No voy a decir ropa interior tenías. Y con un rencor, el odio entre hermanos, es esa desazón, ese dolor interno que agobia. Usted puede decir livianamente, es un resentido, mira cómo vive, mira cómo está. Esos que están en la calle, mira lo que hacen. ¿Qué necesidad tienen si le decís que no te limpia el vidrio, escupirte el vidrio? Por ejemplo, ¿a usted le pasó? Y entonces usted livianamente dice, déjalo, es un, ¿qué cosa? Resentido. Pero él nunca tuvo un auto como el suyo. Y de alguna manera la vida lo trató de una forma que él estaba cargado o está cargado de una desazón que no puede salir adelante, ni hablar del resentimiento que te genera cuando fuiste maltratado por alguna autoridad, inclusive espiritual, y eso genera en tu vida un desazón, una desilusión. ¿Cuántos fueron desilusionados alguna vez? Están vivos, están ahí, ¿verdad? Puedo seguir. Entonces es una marca que te va quedando, y entonces te vas cargando de un resentimiento donde ya no puedes creer que algo puede ser distinto. Indiscutiblemente que al que le fue mal en el matrimonio, el consejo que más te puede decir, ¡no te cases! Nosotros nos estábamos por casar, éramos jovencitos. Esta mujer no me dejó en paz, me tuve que casar. Tenía 15 años, yo tenía 17. Y entonces cuando nos acercamos a las parejas grandes de la iglesia y le decíamos, contentos, nos vamos a casar, decía, ¿para qué? Disfrutar de la vida. ¿No te dicen eso? ¿Para qué te vas a casar? Disfrutar de la vida. Es como que nos casamos y entramos al claustro, ¿verdad?
Siendo tan joven, ¿para qué te vas a arruinar la vida? Esa es tu experiencia. Y como te fue tan mal porque elegiste mal o porque no tuviste en consideración ciertas cosas, te agarraste eso que te agarraste. Entonces tu experiencia es tan amarga que sin darte cuenta sos un resentido. Y entonces le andás diciendo a todo el mundo, no te cases. Sin embargo, yo a todos ustedes les digo, cásense. Es la mejor experiencia más extraordinaria que te puede pasar en la vida. Y cásense jóvenes. Cásense jóvenes, sean padres jóvenes. Porque a medida que van pasando los años, vas perdiendo algunas cosas. Y ya cuando estás grande hay ciertas cosas que ya no te aguantás, ¿verdad? Yo hay ciertas cosas que ya miro y digo, menos mal que ya pasé por ahí. No hay cosa más linda que ser padre joven. Cásense, tengan hijos. Amen sus mujeres. Disfruten de la vida. ¿Quién te dijo que cuando te casás entras a la muerte segura? No es así, es porque hay un resentimiento. Dice, mi amor, ¿sabes qué fecha es hoy? Sí, mi amor. Hoy es tal fecha y no te acordás qué cosa qué. Hoy es nuestro aniversario. Cumplimos 20 años. ¡Wow! Y a mí me parecieron 2 minutos, pero abajo del agua. El resentimiento genera eso, el rencor, la desazón, el dolor interno. Así estaba Israel. Resentidos de lo mal que les fue. No podían creer y se habían negado a la experiencia primaria de todo ser vivo. Se habían negado a la experiencia de ser amados por Dios. Friedrich Nietzsche dijo, nada en la tierra consume a un hombre tan rápidamente que la pasión del resentimiento. Uno de los filósofos más notables del siglo XIX alemán, uno de los escritores más sublimes de la filosofía y de la poesía alemana. Bueno, no pongo frases ahí porque se me ocurren, sino porque los leo. Digo porque me está mirando, ¿verdad? Y me está mirando mal. ¿Tenés algún problema? El resentimiento. Nada en la tierra consume a un hombre tan rápidamente que la pasión del resentimiento. Usted mira a una persona resentida que se está consumiendo en vida. Mira lo que dijo Nelson Mandela. El rencor es como tomar veneno y esperar que mate a tus enemigos. Y lo dijo un hombre que estuvo encarcelado muchísimos años injustamente por una causa que él siempre defendió, la libertad. Y no solo la libertad, sino la igualdad entre los mismos hermanos de su tierra. Mire lo que va a decir Miguel Gutiérrez, uno de los poetas peruanos, latinos más leídos en nuestra época de estudiante. Miguel Gutiérrez dijo que el rencor es un abismo sin fondo o un ardiente parámetros sin, ¿qué cosa? Nunca te podés imaginar hasta dónde te va a llevar el resentimiento. Nunca lográs entender hasta dónde te puede llevar el resentimiento o el rencor. El rencor te puede llevar a no disfrutar del cariño y del amor genuino de un hijo porque sencillamente todavía estás resentido con un padre que te maltrató. El resentimiento te puede llevar a no disfrutar de tu esposa que te ama y que te amó bien, pero que sencillamente los malos recuerdos te encapsularon dentro de ese odio y no podés ser libre. El escritor a los hebreos, cuando habla de esto, dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La versión que más familiarizado usted está dice, mirad bien, no sea que haya alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque el rencor contamina. La raíz de amargura contamina. Cuando usted ve una persona resentida con raíces de amargura, él su odio lo desparrama por todos lados, porque como él no es feliz, no quiere que nadie sea feliz. O sea, como él está mal, quiere que todo el mundo esté mal. Como él no disfruta de nada, no quiere que nadie disfrute. Por eso Jesús dijo de los fariseos, ¡ay de ustedes!
Porque ustedes ni entran ni dejan entrar. O sea, yo no sé si usted conoce gente que ni es feliz ni quiere que nadie lo sea. ¿Conoce gente así? Qué raro. Qué raro que eso no. Porque quiero decirles que la mejor terapia, el más efectivo y extraordinario remedio para estos males es, ¿qué cosa? Es el amor. Y Dios estaba dispuesto a derramarlo sobre un pueblo porque sabía que estas heridas solo se podían sanar y cerrar con un amor, ¿qué cosa? Genuino. Entonces Dios les dice a través de Moisés, miren que los quiero amar. Y quiero que me preste atención aquí porque se puede confundir. Hay dos realidades que vivimos cuando venimos a Cristo. La primera realidad es el amor a Dios. En esa no tenemos problema. Nos aprendimos de memoria el primer gran mandamiento. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús dijo con toda tu mente. El primer gran mandamiento. La experiencia primaria cuando venimos a Cristo es amar a Dios con todo tu corazón. ¿Qué le enseñamos a la gente? Usted vino al Señor, ahora usted tiene que amar a Dios. ¿Cuántos saben que hay que amar a Dios? ¿Cuántos saben? ¿Hay alguno que tenga problema con eso? Ninguno. Todos hemos sido educados a amar a Dios. Pero por alguna razón que hasta desconozco, el problema lo tenemos con el amor de Dios. No tenemos problemas de amar a Dios. El problema que tenemos es dejarnos amar por Dios. ¿Está entendiendo la diferencia? Son dos cosas diferentes. Al principio de nuestra entrega vivimos esas dos experiencias. Yo no podía creer que Dios me ame a mí. No lo podía creer. Esa experiencia me saturó. Al principio de mi experiencia con Dios, yo viví la experiencia del amor más sublime. Nos sentimos amados, nos sentimos, como dicen por ahí, apapuchados, arropados. Cuando usted conoció al Señor, dígame si usted nunca sintió ser abrazado por Dios. Dígame, ¿tuvo esa experiencia? ¡Wow! Yo me levantaba temprano a las 4 de la mañana. Porque yo decía, es el momento que nadie está orando, porque están todos durmiendo, y lo tengo para mí solo. Y entonces yo me iba a mi cuarto de oración, al lugar donde oraba, y aunque a usted no le parezca, y por ahí no me cree, porque puede ser, yo sé que usted piensa que yo estoy loco, es verdad. El problema es que todavía no se dieron cuenta y estoy suelto. Yo cuando me arrodillaba, yo sentía que el amor de Dios me invadía. Yo sentía sus abrazos, sus caricias. Yo sentía su amor. Era una experiencia que yo nunca había vivido. Era una experiencia tan sublime y tan extraordinaria que la única cosa que quería hacer en la mañana era ir a meterme con Dios para sentir esa experiencia. Y todos en algún momento de nuestras vidas, y más cuando conocimos al Señor, esa experiencia era normal, esa experiencia era casi cotidiana. Sin embargo, a pasar de los años, por la rutina, la religión, los conceptos, las doctrinas de hombre, nos acordamos únicamente de amar a Dios, pero nos hemos olvidado de vivir la experiencia de ser amados por Dios. Entonces nos empezamos a llenar de preceptos, de ordenanzas, de conceptos que nos alejaron de vivir la experiencia más extraordinaria de sentirte amado, mimado y cuidado por Dios. ¿Cuántos se sintieron mimados por Dios alguna vez? ¡Qué experiencia! Los años nos fueron pasando y hemos dejado de vivir esa experiencia por transformarnos simplemente en una experiencia rutinaria, religiosa y hueca. Y decimos, amén.
Ya no sentimos lo mismo cuando oramos, ni nos relacionamos con Dios de la misma manera. Quizás porque tenemos demasiadas cargas y nos hemos olvidado del principio de ser amados por Dios. Así que me gustaría que usted tome nota de lo que usted tiene que saber sobre el amor de Dios. ¿Se anima? Está ahí, ¿verdad? ¿Me da una hora más? Más o menos. Mire lo que dice. 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué dice ahí? Echa fuera el temor. Mire lo que dice Pablo a los Romanos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué está diciendo ahí Juan, el que más va a hablar del tema? ¿Qué va a decir Juan? Que la mejor terapia para el resentimiento es el amor. Que la mejor terapia para sacar todo el odio, para sacar el rencor, para alivianar esa carga será el amor de Dios. Entonces, ¿qué tiene que saber sobre el amor de Dios? En primer lugar, número 1, ¿qué dice ahí? Que es eterno y tiene ¿qué cosa? Un plus adicional. El amor de Dios no se altera ni cambia en el tiempo, porque sencillamente es incondicional. Y hubo un profeta que lo tuvo que aprender. Jeremías capítulo 31, verso 3, dice Jeremías: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno. Fíjese lo que Dios le va a decir a Jeremías. Con amor eterno. Diga conmigo, eterno. Dígalo más fuerte, eterno. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Dios a Jeremías? El amor no tiene vencimiento. No está supeditado al tiempo ni a las emociones. El amor no tiene un tiempo lógico. Por eso no puedo entender cuando la gente dice se nos terminó el amor. ¿Usted nunca escuchó eso? No sé qué me pasa, pastor. Se nos terminó el amor. Y hasta con eso podemos justificar lo injustificable, porque se nos terminó el amor. Es como un frasco de perfume. Hoy cuando me fui a poner perfume dije, acá no hay más nada. Dios está diciendo que el amor con que lo había amado era eterno, no estaba supeditado en el tiempo, no tenía un espacio. No sé si decirlo. Sí lo digo. No, mejor no lo digo. Usted cuando ve las parejas que pasan muchos años, ya no los ve agarrados de la mano, por ejemplo. Ya que los veo, muchos de ustedes. Yo cuando éramos de novio, mejor no lo contemos. Queríamos estar, queríamos tocar. Pero cuando usted dice, che, ¿qué pasó? Porque no los veo y van pasando los años. Y yo no sé si usted se dio cuenta, que no digo que sea para todo el mundo, pero en la gran mayoría de los casos, ya cuando nos vamos poniendo grande, usted ve parejas que se pelean por todo. Usted no se acuerda, ¿no? Yo me acuerdo a mi abuela renegando con mi abuelo. Después de 40, 50 años de casado, se le ocurrió decir que tenía mal aliento. Después de 40 años. Pero como van pasando los años y nos vamos poniendo grandes y cada vez nos molesta más todo, es como que el amor tiene un periodo de vencimiento. Y como me dijo una mujer, estábamos firmando una escritura, me había vendido una casa para hacerse un edificio y entonces ellos pidieron en parte de pago dos departamentos y entonces le dije, pero ¿por qué? ¿Se separaron? No, nosotros queremos en el mismo piso, queremos vivir juntos, queremos estar juntos, lo único que no queremos es dormir juntos. Qué interesante, dije, ¿verdad? Después de 40 años. Es como que el amor tiene un vencimiento. Sin embargo, Dios le dice a Jeremías que con amor eterno, diga conmigo eterno, te he amado, por tanto prolongué mi misericordia sobre tu vida. ¿Qué está diciendo? Mi amor no está supeditado al tiempo. Yo no te amo más ahora que antes. Yo te amé siempre. Cuando te das cuenta que según pasan los años,
Dios siempre te amó igual. Dios no te amó más hoy que ayer. Dios te amó siempre igual, porque sencillamente Él te ama. Otra traducción dice, con amor inagotable y perdurable me acerqué a ti. El hijo pródigo experimentó eso, el amor de su padre. Y experimentó algo que no era común, experimentó algo que cuando él se fue de la casa, el amor del padre se mantuvo intacto. La Biblia nos dice que el padre cada mañana miraba a ver si su hijo había vuelto. Y la Biblia nos cuenta que cuando el hijo pródigo amaneció en el chiquero y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Qué hago acá? Me levantaré a mi padre y le diré, Padre, pecados contra el cielo y contra ti no soy digno. Y dice la Biblia que él levantándose se fue y cuando su padre lo vio, fue movido a misericordia y corrió y lo besó. Porque a medida que fueron pasando los años, y a medida que la ausencia fue más profunda, Él lo amó mucho más. ¿Qué significa eso, hermanos? El amor de Dios es incondicional. Diga conmigo, incondicional. El Padre lo besó. No le anduvo diciendo, a ver con cuántas rameras anduviste perdiendo mi dinero, quiero los nombres. No le anduvo preguntando ni escarbando, sencillamente lo amó. Y dice que le dio anillo nuevo, herencia, nuevo vestido, integridad y calzado en sus pies, nueva vida. Nunca más volverás a pisar el chiquero. El amor de Dios es eterno y es incondicional. Yo quiero que usted vaya a Lamentaciones, capítulo 3, por favor. El amor de Dios tiene un plus adicional. Fíjese lo que va a decir Lamentaciones, capítulo 3. El plus adicional es la misericordia. Diga conmigo, es la misericordia. ¿Saben ustedes lo que es la misericordia? Dicen los que saben que misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Si yo se lo tendría que aplicar al concepto bíblico, misericordia es el corazón de Dios inclinado a la miseria humana. Quiere decir que es el ánimo de Dios, la inclinación de Dios por rescatar su creación. Diga conmigo, misericordia. Dígalo más fuerte, misericordia, despiértese. Es el corazón inclinado. Es no pasar desapercibido frente al dolor. Jeremías está en el peor momento y ahí mismo en Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 21, dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grandes tú, ¿qué cosa? Fidelidad. La única razón por la que usted está en pie es por la misericordia de Dios. La misericordia es todo, hermano. La misericordia hace posible que alcance el lugar que no podría alcanzar con mis métodos, ni con mi justicia. Misericordia. Por eso Jesús a los religiosos de su época le dijo y los mandó a un solo lugar. Jesús dice que los religiosos lo estaban cuestionando porque se había sentado con los publicanos y las pecadoras. Gente que no calificaba para Dios. Y entonces Jesús le dijo a los religiosos que lo andaban cuestionando: id y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a buscar sanos, sino pecadores al arrepentimiento. Vayan y vean, vayan y aprendan. Y si hay algo que el Señor quiere es que nosotros aprendemos lo que significa la misericordia de Dios. Y hay una sola razón por la que podemos estar en pies, y es la misericordia gratuita de Dios. Dele un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Porque lo segundo que usted tiene que aprender, que el amor de Dios usted no lo puede, ¿qué dice ahí? Pagar. Ni con todo el dinero del mundo, ni con la mejor de las conductas, se podrá pagar el amor tan profundo de nuestro Dios. Es por eso que muchos viven verdaderas cárceles de miedo, porque le sirven a Dios por miedo.
Le obedecen por miedo. Porque de alguna manera están prisioneros de sus propios conceptos de que hay que hacer determinadas cosas para agradar a Dios. Decirle al que tenía al lado, nunca lo lograrás. Decíselo, no lo vas a lograr nunca. Tenemos altibajos, tenemos estados anímicos, tenemos momentos que podemos caminar y hay momentos que tenemos que ser sostenidos. Tenemos el momento que sube y baja. ¿A cuánto le pasa o me pasa a mí solo? ¿Cuántos se levantan toda la semana, por ejemplo, con ganas de orar todos los días, 2 o 3 horas por día? A ver, díganme. ¿Cuántos se levantan todas las semanas con unas ganas tremendas de ayunar, verdad? Y seguro el día que ayunaste, tu mujer te hizo la milanesa. ¿A cuánto le pasó? Altos y bajos. Y entonces hay gente que vive cárceles porque quiere pagar. Quiere pagar lo impagable. Y entonces anda haciendo cosas porque piensa que pagando lo va a lograr. Yo me río de Janeiro. Porque no lo vas a lograr. Porque no te santificás para pagar ninguna factura. Te santificás para agradar a Dios, para estar con Dios, para amar a Dios y para ser amado por Dios y estar cerca de Él. Pero nunca lograrás pagar esa factura. Tu deuda era impagable. El sello romano frente a los reos cuando eran crucificados era del acreedor que no pudo pagar. Sin embargo, se es conocido que en los títulos romanos también se conocía el título de teletestai, que significa totalmente pagada la deuda. Y cuando Jesús expira, lo que Él está diciendo es teletestai, totalmente paga la deuda. La factura la pagué yo. Dele un fuerte aplauso a Dios. Pero hay gente que vive cárceles de miedo. Y hasta es difícil agradar a Dios. Yo nací con el concepto que era difícil entrar al cielo, hermano. El cielo estaban para los que hablaban en lengua. En mi iglesia, por ejemplo, los que hablaban en lengua, eso eran salvos. Y decían porque tenían el sello. Brutos, soberbios, maleducados, mal enseñados, pero en la iglesia hablaban en lenguas. Maltrataban a sus familias, pero en la iglesia hablaban en lengua y eso eran salvos. Y entonces cuando yo escuchaba a uno que empezaba a hablar en lengua, decía, ese entró. Tenía como el pasaporte, ¿verdad? Pero nacíamos en una iglesia donde había que hacer demasiadas cosas. Preceptos, ordenanzas, conceptos. Si usted iba a un ensayo de coro sin corbata, estabas en pecado, aunque a usted no le parezca mentira. Al mundano de David, por tu culpa. A este lo disciplinaron una vez porque no se había puesto la corbata, ¿te acordás? Tocaba el saxo en la iglesia y fue el pastor y le dijo, a ver, tenía un pullover hasta acá, hermano. Y el pastor le dijo, a ver, bajate el pullover. Y el otro se bajó el pullover sin corbata. Último banco. Conceptos. No te dejes la barba. El problema de mi mamá fueron los bigotes de Carlos toda la vida. En cuanto Carlos se dejaba el bigote o la barba, empezaba el quebranto, el ayuno, la oración para que se afeite. Mirá lo que gastábamos tiempo, hermano. ¿O no es verdad? ¿No me dejan mentir? Y con una culpa que el otro desgraciado se había dejado el bigote. Porque estábamos en el camino angosto, y el camino era angosto, y el concepto del camino angosto era tan angosto que con bigote no entrabas, era angosto. Y a las chicas la examinaban a ver si se usaban media en pleno 38 grados de calor, ¿no es cierto, Ana María? Teníamos que ir con media. ¿De dónde sacamos eso? Conceptos, cárceles de miedo, que pensábamos que haciendo esas cosas íbamos a agradar a Dios. Cuando Dios estaba mirando otra cosa, estaba mirando el corazón. Nunca podremos pagar esa factura. Entonces cuando usted no puede pagar, lo único que le queda es ¿qué cosa? El agradecimiento. ¿Qué buscamos en nuestros hijos, muchachos? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos en ellos? Ustedes no van a poder pagarme nunca la factura. Vos, Micaela y Matías, nunca van a poder garparme. Vos, Celeste, menos. Vos saliste carísima.
No se puede pagar. Entonces cuando no se puede pagar una factura, lo único que queda es el gracias. Ahí tuviste a tu yerno yo a mi pobre suegro le comí 3 años la comida. Y como no se lo pude pagar, suegra, gracias, suegra. Si querés cobrar esa factura, Angelita, no la vas a cobrar. No me busqué porque no te la pago. Vos pagaste esa factura, yo me llevé el clavo. No. No, si tuviera que pagarte, Basilio, si yo tuviera que pagarte la hija que me diste. No lo puedo pagar. Entonces tengo que andar buscando el gracias. Tengo que ver cómo gracias, suegro, gracias. ¿Y cómo te puedo, de qué manera? Entonces ahí viene la honra. ¿Cuándo viene la honra? Porque sos consciente, no vas a poder pagar. Mirá la hija que te dio, te la crió, te la educó, uno la educa, la cría, y después viene un filisteo incircunciso, se la lleva. Entonces por lo menos después te cae el cuarto y por lo menos decís, bueno, gracias. ¿Y cómo lo puedo agradecer? ¿Y qué le falta al suegro? ¿Qué no le falta? ¿Y cómo podemos? Ese es el agradecimiento. Lo contrario es precisamente lo otro. El desgraciado que no agradece, que le diste la vida, que lo sostuviste hasta que era grande, logró el título porque vos trabajaste para que él trabaje y ahora ni se acuerda de llamarte por teléfono. Pero cuando no podés pagar, es todo lo contrario. Entonces Pablo le escribe a los romanos y le habla de Abraham y le dice a Abraham, recibió la señal del pacto antes de circuncidarse. El pacto antes de circuncidarse. Y el que obra, le corresponde el salario, pero el que no obra, le es contado como si hubiera trabajado. Porque sencillamente creyó. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. El creer tuvo el mismo salario que la justicia. Y cuando la factura no la podés pagar, sencillamente tu corazón se llena de agradecimiento y decís, gracias papá, y entonces vivís para Él. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios por eso? Ese amor no lo podrás pagar. Por eso hay un versículo en Oseas que te parte la cabeza. Oseas capítulo 14, verso 4. Después de vivir una experiencia extraordinaria, el profeta tuvo que vivir en carne propia lo que era el perdón y cómo perdonar. Dice que Dios se levantó y le dijo, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Esa deuda no se puede pagar. Por eso David decía en el Salmo 116, ¿qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor. Nunca podrás pagar. Por eso un día Dios me habló y me dijo, ¿qué te hace creer? Nada de lo que hagas puede alcanzar. Y nosotros pensamos que a Dios lo movilizamos porque hacemos ciertas cosas. Solo tu corazón rendido. ¿Cuántos dicen amén? El amor, mire lo que dice ahí, el amor de Dios tiene vigencia más allá de la traición. Cuando la experiencia de un hombre es fallarle a Dios. A mí me gustaría que usted sea sincero y se saque el rótulo de religioso que tiene. Acá en Aliento las cosas las pongo sobre la mesa. A mí me gustaría saber cuántos de los aquí presentes alguna vez le falló a Dios. Levanten la mano. ¿Cuántos de vez en cuando le fallaron a Dios? ¿O le fallan a Dios? ¿Y cuántos le viven fallando a Dios? Si quiere le hago teoría o le hago práctica. Por ejemplo, usted que se cree que no, la ley castigaba a los adúlteros. La ley castigaba a los adúlteros. Pero la gracia de Cristo dice que si miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya pecaste. No voy a hacer la pregunta porque no lo quiero exponer. Pero me voy a salir de ese problema. Vamos a hablar de la codicia, por ejemplo. ¿Cuántas veces usted salió de esa puerta por ese estacionamiento y miró un auto que le gustó y lo codició?
ya pecó. Yo por eso le puse un coso rojo a mi camioneta. La ley juzgaba el acto, la gracia juzgaba la intención. Entonces, ¿cuántas veces usted quiso matarme a mí? ¿Cuántas veces me cuestionó a mí? Muchas. Como yo lo cuestioné a usted. Como yo cuestioné su actitud, usted cuestionó la mía. Y entonces, sin darnos cuenta, todos somos transgresores. Porque no hay forma. Diga conmigo, no hay forma. Entonces de repente están diciendo que para este año electoral la solución del déficit es cobrar más impuestos. Hijo de Dios. Y puede ser que usted no tenga noción porque usted es lo único que paga. Porque dice, pastor, yo pago impuestos. Y le digo, ¿qué impuestos pagás? Yo arba lo pago, eso no es impuesto. No estoy escuchando a nadie que me diga que la solución es cerrar el Estado, optimizar los recursos. No, nadie está con un plan de austeridad en esa área. Todos están diciendo hay que cobrar más. Sin embargo, la Biblia dice, no se quejen de sus gobernantes. Sino oren por ellos en todo lugar. Por eso venimos los miércoles a clamar a Dios por nuestros gobiernos. Usted no se imagina lo que me cuesta, hermano. Bendice al ingeniero Macri, bendícelo, Señor. Y a Dujovne, Padre, te lo ofrezco en sacrificio vivo. Usted, si dándose cuenta, usted está todo el tiempo transgrediendo, cruzando los límites. Y entonces usted se empieza a dar cuenta de lo que dijo Pablo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? Más gracias sean a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Si usted tiene conciencia de esto, déle un aplauso a la cruz de Cristo. Por eso Él vino. Yo los amaré no porque diezmen, no porque ofrenden, no porque cumplan con toda la ley. Yo no los amaré porque hagan nada digno. Yo los amaré de pura gracia. No eras el mejor pueblo, no eras la mejor nación, eras el más insignificante de todo. Si te he elegido sencillamente es porque mi amor por vos es descomunal. Y si hay algo con lo que el Señor te ha amado es porque es algo descomunal, no es comprensible. Si usted falló a Dios, usted no está confinado al destierro, usted no está confinado al infierno. Dios ama darte otra oportunidad y amarte con amor eterno. Si predico todos los domingos acá es porque sigo creyendo que Dios es el Dios de la segunda oportunidad. El amor tiene vigencia más allá de la traición, porque dice que Jesús en San Juan capítulo 13, amando a los suyos, los amó hasta el fin. Y por si usted no lo notó, en esa cena estaba Judas. Porque dice que cuando él se levantó, se sentó, dice que gimiendo en espíritu dijo, uno de ustedes me va a entregar. Quiere decir que Judas estaba en la escena y Jesús le lavó los pies sabiendo que lo iba a traicionar. Y eso significa que el amor de Cristo está más allá de la traición. Sencillamente su amor excede todo conocimiento y hagas lo que haga, Él siempre será quien te ame con amor eterno. Eso no te da licencia para pecar, pero te da conciencia para entender. Número 4, mire lo que dice ahí, el amor de Dios. Cuando sos amados por Dios, todo lo... Vaya a San Juan capítulo 11, por favor. Deme solo 10 minutos más. Pero vaya a San Juan capítulo 11. Verso 1. ¿Lo tiene?
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí que, ¿qué dice ahí? El que amas. ¿Usted notó esta expresión en otro? Todos sabían que Jesús amaba particularmente a ese hombre. Yo no sé cómo era Lázaro. Alguna información tengo de Marta y alguna información más tengo de María. Pero de Lázaro yo no escuché nada. ¿Qué capítulo se escribió de Lázaro? Por lo menos yo sabía que Marta por lo menos servía. Era media arrebatada, era todo lo que usted quiere porque a Marta también le damos. Marta nunca entendió y todos saben mis frases de oro, ¿verdad? Sin embargo, si fueran todos María, ¿quién sirve la mesa? Por ejemplo. Entonces veía que Marta siempre afanada y turbada. Sí, pero ¿quién cocinaba? Porque si nos tiramos todo acá, ¿quién paga la cuenta? Es fácil decir, Marta siempre turbada, estábamos en la iglesia. ¡Ay, los hermanos afanancio! Así nos decían a nosotros. Los hermanos afanancio siempre andan preocupados por el trabajo, no como nosotros que servimos al Señor. ¿Y quién pagaba la boleta, hermano, en esa iglesia? Los afanancios. Entonces nos vamos a los extremos. No te tenés que afanar, el Señor proveerá. ¿Y de qué vamos a vivir? Es muy fácil decir, te vemos estresados, te veo muy preocupado. Tenés que dejar todo, con la sana intención. Mi hija a veces me dice, papá, tenés que dejar todo, estás muy preocupado, muy afanado. No te da problema, voy a dejar todo y la que se va a empezar a estresar vas a ser vos. ¿Viste? Es fácil. El hombre está siempre nervioso. Sí, bueno, el día que el hombre se calme, la nerviosa vas a ser vos. De Marta algo sabemos, de María sabemos que lo pasaba escuchando el Señor y que lo ungió, pero de Lázaro no sabemos nada. Sin embargo, todos sabían que Lázaro tenía un amor particular de Jesús. Porque le dice, mire lo que dice el verso 3. Enviaron pues las hermanas para decirle a su Señor: he aquí que el que amas está enfermo. Yéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Y amaba Jesús a Marta, a María y a su hermano. Dice que cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, gimió en espíritu, oró, clamó, lloró. No hay una sola expresión más que esa. Dice que Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque amaba a Lázaro. Y dice que los judíos, cuando lo vieron llorar, dijeron: mirad cómo le amaba. Todo el mundo va a notar que sos amado por Dios, porque Dios seguirá haciendo diferencia con tu vida. Todos lo notarán. El amor de Dios te lleva, dígamelo usted, a la perfección. Diga conmigo, a la perfección. Yo no puedo entender que un padre no desee esto. Yo deseo que mis hijos me superen. Yo deseo que esta generación nos pase por arriba. No puedo entender el celo de aquellos que no quieren que sus propios hijos lo superen. El verdadero amor te inspira a crecer y a llegar a tu mejor versión. Nadie que realmente ame al otro desea que se quede en su primer estado. Si usted ama al otro, usted desea que el otro crezca. ¿Cuántos dicen amén? Está Jesús y vino uno de los principales, no era un improvisado, era uno de los principales. Y vino Jesús y le dijo: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Fíjese el concepto otra vez. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces Jesús le dijo: los mandamientos saben, sí, no adulteres, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces el joven dijo: todo esto lo he guardado desde mí. ¡Wow! Ese muchacho sabía lo que hacía. Entonces dice que Jesús mirándolo, hay una expresión extraordinaria, dice que Jesús mirándolo lo amó.
Mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta para que seas perfecto. Lo amó tanto que lo quiso elevar a otra posición. Lo amó tanto que lo único que quiso es que se supere. El amor de Dios siempre te va a llevar a la superación. Dios nunca te va a decir, quédate como está. Dios nunca te va a decir, no, quédate tranquilo ahí donde está. No, 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 no. El amor de Dios, como el amor de un padre, lo único que desea es que usted crezca y se supere. Por eso yo deseo que mis hijos me superen. Qué satisfacción va a ser el día que nos demos cuenta que esta generación nos pasó por arriba. Imagínate, Davidcito. Cuando nuestros hijos, que ya nos están pasando por arriba, nos pasen por arriba. Y fundemos el equipo de los viejitos del fondo. No digo por los que están sentados en el fondo, sino que nos sentemos allá en el fondo, todos mirando a nuestros hijos. Cómo nos pasaron por arriba. Qué satisfacción, qué privilegio, qué orgullo. El verdadero amor te lleva a la perfección. Por eso mi papá era lo más parecido a Dios. Nunca me dijo te felicito. Cuando usted le llevaba un logro te decía, lo puedes hacer mejor. Y cuando yo le llevaba el boletín y decía, mirá papá, no me llevé una materia, me decía, sí, es lo único que haces. Con el tiempo aprendí que su verdadero amor era hacerme superar. Y si usted ama a un hijo, lo único que va a querer es que se supere. Y voy a decir una frase que odié, pero que es verdadera. Y a todos ustedes se la voy a dedicar. Cuando seas padre, van a entender. ¿Qué nos decían nuestros viejos cuando éramos jóvenes? Cuando seas padre, me vas a entender. Cuiden la camioneta, decía mi papá, cuiden la camioneta. Y nosotros agarrábamos el rastrojero, nos subíamos, no medíamos. Y dice, por lo menos se fijan si tienen aceite. En aquel tiempo había que abrirle el capó a la camioneta, medirle el aceite. Yo sé que estoy diciendo algo que ustedes ni saben. Como la camioneta de mi papá nunca le anduvo ningún instrumental adentro, nunca. No era aceptable que a mi papá le ande un instrumental. Velocímetro nunca sabíamos, lo calculábamos por el tiempo. Igual tampoco teníamos un vehículo que andaba a 200 kilómetros por hora. Nunca andaba un solo instrumental. Entonces lo único que había que verificar era si tenía gasoil. Teníamos una Ford o un rastrojero. ¿Cómo se verificaba el gasoil en aquella época? El instrumento de justicia era un palo de escoba. Usted abría la tapa y mandaba el palo. Pero había un palo para eso. O sea, no se podía usar cualquier palo. Y mi papá tenía el palo atrás del asiento trasero. O sea que el perfume adentro de la camioneta era gasoil, más el humo, impecable. Y entonces papá decía, por lo menos fíjense si tiene gasoil. Y este, cuando agarraba la camioneta se iba. No la lavaba, no le levantamos nunca al capó. Entonces mi papá al último ya resignado porque nunca le hacíamos caso. Decía, por lo menos lávela. El único que lavó la camioneta siempre fui yo. Quiero denunciarlo públicamente, ¿sí o no? Es más, José, vos no me dejas mentir. Yo cada vez que iba a ver a mi novia, ¿qué hacía yo antes de salir? Limpiaba la camioneta. Ese es el odio que tengo adentro, el resentimiento. Entonces mi papá desde el porche de la casa, ya cuando ya estaba vencido el Tano porque íbamos a hacer la que queríamos, mi papá me miraba la cabeza y decía, cuando seas padre me vas a entender. Y hoy yo cuando miro a mis hijos, le digo, cuando seas padre me vas a entender. Porque cuando uno ama, uno quiere que su hijo sea mejor. Papá, siempre me presiona con el estudio, con el trabajo. ¿Y por qué? El verdadero amor te va a llevar a la perfección. Para que crezcas. Y voy terminando en esta mañana. El amor de Dios se comparte. Escúcheme bien. No se puede dar lo que uno no tiene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que no se puede dar lo que uno no tiene? Juan y Pedro
Le dicen al cojo, no tenemos plata, no tenemos oro. Lo que tengo, usted no puede dar lo que no tiene. Acá tiene a su pastor que lo vive diciendo. Usted no puede dar si usted no tiene. Pero tampoco podemos dejar de dar cuando hemos recibido tanto. Se lo repito. Usted no puede dar lo que no tiene, pero tampoco puede dejar de dar si recibió tanto. Dios tiene suficientes motivos para barrerme de esta plataforma. Dios tiene suficientes motivos para raerme de la faz de la tierra. Yo le digo todo el tiempo, ¿qué me viste? No se puede dejar de dar lo que hemos recibido. Pero cuando fuiste perdonado, amado y mimado tantas veces por Dios, ¿qué se hace? Si Dios se enjugó lágrima por lágrima y Dios me sacó del pozo y me puso en un lugar de privilegio, si Dios perdonó tanto mis errores, que tuvo tanta misericordia de mí para ponerme en un sitio de privilegio, si Dios se ocupó de mis heridas tan profundas y de sanarme, de amarme, de bendecirme, de bendecir hasta las crías de mis vacas, si Dios fue tan amoroso, ¿cómo se hace para no compartirlo? Tenés que estar muy mal, tenés que estar muy seco, tenés que vivir el síndrome más perjudicial para un ser humano, que es aquel que te lleva a no sentir nada, sin emociones, porque ni siquiera sos consciente de lo que recibiste, cargado de resentimiento, de odio. El amor de Cristo se comparte. Por eso Juan decía, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque se comparte. Juan decía, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amar a los demás. Mirá que hay que amarlo, David Luna, ¿eh? ¿Vos te acordás, negro? Él siempre, cuando él me dice, él me abraza y es cariñoso conmigo, me dice, te amo mucho. Yo le digo, yo te amo más porque te amé antes que vos me ames. ¿Por qué? Porque cuando vino Aliento, no saben las cosas que me hizo. Me decía cura, me decía que con 2 pesitos por cabeza no sé yo qué hacía. ¿Te acordás? Y hasta delante de la gente. En aquel tiempo yo jugaba a la pelota cuando nos juntábamos con los muchachos y de la otra punta de la cancha me gritaba y me decía, cura! ¡Pasala! Y yo decía un día de esto a Pero cuando se tiene amor, porque se ha recibido amor, ¿cómo no lo compartís? Juan decía, si Dios nos ha amado tanto, ¿cómo nosotros no amaremos a los demás? Este mandamiento os doy, dijo Jesús. Ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por un amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El amor se comparte. No puedes dar lo que no tenés, pero no poder dejar de dar lo que sí tenés y lo que sí recibiste. Y para terminar, el amor de Dios se vive de una manera muy especial. No somos ovnis, ni X-15, transbordadores espaciales. Entonces, parece que esa mística de que estoy
Estoy conectado con Dios. Manejo un ida y vuelta que me hace inmune a los demás. Me subo a la nube de gloria y soy un ente. No. El amor de Dios se vive de una manera particular y diariamente. Es levantarme a la mañana, ir al trabajo con la expectativa de ver a todos los muchachos y de repente alguno se manda la que se tuvo que mandar. ¡Qué gana de matarlo! Pero puede decir, y si a vos el Señor te perdonó ayer, fíjate lo que vas a hacer. Usted por ahí nunca tuvo la desagradable experiencia de tener un socio a quien asesinar. Yo he ideado durante años la mejor manera de asesinarlo, como para que no se note. Y entonces en la empresa siempre tengo un dicho que digo, el cuerpo al volquete y la sangre con lavandina no se notó. Pero ¿sabe una cosa? Ese socio, ese suegro, esa nuera, ¿cuántos tienen una nuera? Porque a mí me pegan con lo del suegro, pero cuando te toque la nuera que no elegiste. ¿No, Carlito? No, vos no vas a tener ese problema. Sin embargo, si vos viviste la experiencia, la vivís de una manera especial, particular, diaria, todo eso sacó lo mejor de vos. Te obligó a amar, te obligó a perdonar, te obligó a entender que las cosas funcionan así. Y yo quiero que usted mire y présteme atención a este versículo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi Padre, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿Y qué dice ahí? ¿Cómo vas a vivir el amor de Dios? De una manera natural, normal, diga conmigo normal, diaria, cotidiana. ¿Hace cuánto que no experimentás el amor de Dios en tu vida o solo es rutina religiosa? Cierre sus ojos, incline su rostro.